Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas. Bienvenidos a esta primera clase. El día de hoy pues vamos a trabajar un poquito la parte de la introducción y vamos a ver pues los antecedentes principalmente de, en este caso, de la animación. ¿Dónde empieza? ¿Dónde inicia? ¿Quiénes son los precursores de esta área que pues hoy en día tiene un auge bastante importante, no solo dentro del entretenimiento, sino en otras áreas donde ha ido permeando, ¿no? En la educación, en la medicina, en la ciencia, en el derecho, entre otras tantas cosas, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar, o bueno, vamos a ver un tema que tiene que ver con los antecedentes de esto, que básicamente se llama los pioneros de la animación. El objetivo es conocer los antecedentes de la animación como un referente en el proceso de aprendizaje histórico y aprender los iniciadores de los movimientos, así como sus técnicas y sus metodologías de trabajo. ¿Ok? Empezaremos hablando de este personaje que se llama Segundo Víctor Aurelio y Ruiz, que vivió del año 1871 a 1929. Era un cineasta español casado y cuya vida profesional colaboró mucho con su esposa. De hecho, él y ella trabajaron en un estudio en París, en Francia, que se llamaban los estudios Pathé. Y ellos ahí desarrollaron una técnica que se llamó sistema Pathé Color. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos pintaban cada uno de los fotogramas de manera manual, este, poniendo la pintura directamente en la filmina y esto generaba que pues se pudiese, cuando se proyectaba, se veía como si estuviera realmente a color, cosa que no era cierto, porque pues obviamente lo pintaban a mano. Entonces este sistema ellos lo desarrollaron y lo implementaron en París. Después, más adelante, em, algunos otros inventores y cineastas lo empezaron a aplicar, pero ellos fueron básicamente los que diseñaron este sistema de pintado de filminas de forma manual. Dentro de sus obras destacadas, bueno, él viajaba mucho, tenía viajes constantes entre Francia y España, y entonces hace este tipo de viaje, este tipo de em, viajes y capturas de paisajes. Tiene un- pues una obra que se llama Choque de trenes y Montserrat. La Mansión Encantada, que es una de las más conocidas, El Hotel Eléctrico, Viaje a Burgos, que fue un documental grabado entre 1910 y 1911, Caviria, Napoleón, que son de las que más se reconocen, pero entre ellas hay muchísimas más. Eh, este es un video que, dicho sea de paso, bueno, a ver, ahí está. Dice La Mansión Encantada de 1908. La producción la realizaron en los estudios Pathé. La dirección, la argumentación, la fotografía y todo lo que era eh, efectos fueron hechas por Segundo de Chomón. Y esta copia está en el Museo del Cine de Holanda en Ámsterdam. Sí. Y bueno, básicamente se los platico. Unos viajeros que empiezan a buscar un lugar donde poder pasar la noche y resulta que por ahí ven una casa que está pues inhabitada. Entonces deciden meterse ahí, pero pues, resulta que la casa está encantada, ¿no? Entonces ahí van viendo, por ejemplo, los efectos de cómo la casa pues está en este sentido em, pues embrujada y cómo pasan y suceden cosas que obviamente pues suceden a que para el día de hoy parecerían bastante tontas, pero que pues para aquellos entonces era una forma de poder hacer cada una de estas cosas, era
una proeza, ¿no? Era algo que de llamar la atención. Pero está bastante buena, véanla porque pues obviamente comparan. Considerar que dos cosas. Entonces el cine pues era un cine que no tenía diálogos, o sea, era un cine mudo. Se ambientaba con música en vivo, es decir, había una orquesta o una banda dependiendo del lugar donde se proyectara, pues había ambientación instrumental, ¿no? Y no había diálogos entre los personajes, entonces todo era mímica, todo era todo era actuación y evidentemente pues estaba esta parte de que la gente pues pues interpretaba. Esta, por ejemplo, eh, se grababa a una persona con esta sábana blanca, y lo que hacían era, por ejemplo, con un fondo liso. Entonces después lo que hacían era que empalmaban las dos proyecciones como si habláramos de dos capas y luego esa sola se hacía una, o sea, se tomaba una foto de esas dos y entonces ahí se generaba esta, eh, este efecto, ¿no? Ahí luego, por ejemplo, están ahí poniendo la mesa y después empieza a verse como esta secuencia de stop motion que obviamente pues está bastante elaborada, y bastante cuidada en el detalle de todos los elementos, y que básicamente era un proceso de la manivela, ¿no? De que tomar una foto, se movían, se tomaba otra foto, se movía, se tomaba otra foto, lo que nosotros hoy conocemos como stop motion. Entonces era importante pues tener este tipo de elementos, ¿no? Este, bueno, después lo pueden ver, así la buscan, La Mansión Encantada de Segundo de Chomón y van a poder encontrarla por ahí en YouTube. Luego está El Hotel Eléctrico, que también fue una obra que realizó él, ¿sí? Aquí dice 1905, en Se las voy a ir adelantando por tramitos. Era un hotel que estaba según automatizado y entonces todas las cosas se hacían de forma manual. Se guardaban todas las cosas, este, todos los elementos, todo funcionaba de forma eléctrica. Hay una secuencia donde le están lustrando los zapatos al señor aquí. Y entonces todo eso, imagínense, todo eso era foto por foto, foto, se mueve el cepillo, foto, se mueve el cepillo, foto, se mueve el cepillo. Tenía mucho tiempo libre, la verdad. Ahora otra cosa, el cine en general era para adultos, entonces presentaba situaciones donde pues obviamente no había niños presentes. Entonces es importante considerar esto, ¿no? Miren ahí que la están peinando. Imagínense el tiempo que estuvo la señora esa ahí sentada o la señorita sentada ahí para que le tomaran tantas fotos y obviamente, pues se fijan, se mueve un poco porque pues obviamente pues eran fotos y no estaba siempre en la misma posición, aunque trató y hizo muy buen trabajo. Y la cámara, pues obviamente en este caso lo que hace el stop motion es esta parte de cuidar cómo los elementos están mostrados, ¿no? No voy a poner mucho porque si no, luego YouTube me va a poner ahí de que está este video, que realmente, bueno, pues es con fines didácticos, no es con fines comerciales. Eh, a Segundo de Chomont se le atribuye, obviamente en España, la paternidad de la animación, ya que de sus trucos presentes en el cine prácticamente desde sus comienzos e inherente casi al propio arte de la filmación, es el paso de la manivela o conocido actualmente como stop motion o como lo denominaba Georges Méliès, era el stop and trick, ¿sí? El paso de manivela es una técnica de animación consistente en la toma sucesiva de imágenes fijas que una vez proyectadas dan la sensación de movimiento. De hecho, una de las primeras secuencias animadas, perdón, era la de los caballos. Una secuencia que tomaron a un caballo corriendo y si no mal recuerdo, son 17 fotogramas de ese caballo y entonces da la sensación de que va corriendo, ¿sí? Dice, esta técnica permitía por un lado dotar de movimiento objetos inanimados a través de su manipulación y por otro lado también podía comprimir el tiempo.
de lo que es lo que conocemos como el time lapse, ¿no? Cuando, por ejemplo, tomas una foto ahorita, a la hora tomas otra, a la hora tomas otra, y durante un mes tomas eso, entonces pasan las cosas como si fuera demasiado rápido, pero en realidad pues es que fueron tomadas con una dispersión de tiempo muy grande. No es lo mismo si tomas una foto ahorita, 15 minutos, luego 15, luego 15, luego 15, luego 15, luego 15, y así hasta el final del día. Digo, mm, tiene el mismo efecto, pero evidentemente pues el paso del tiempo pues es mucho más lento, ¿no? Aquí había entonces una disputa entre la paternidad de la animación. Pues en Georges Méliès en 1896 tuvo un atasco en la manivela mientras filmaba, obviamente era cineasta, el tránsito de París y el tránsito urbano en la plaza de la Ópera de París, y el descubrimiento fue puramente accidental de la técnica que luego empleó casi en todas sus películas. James Stuart Blackton, que tras una entrevista con Thomas Alva Edison decidió aplicar el invento a sus dibujos. Él es más sobre dibujo más que sobre efectos. Y segundo Chomón, de Chomón, que le introdujo la técnica en España, ¿no? Entonces a cada uno de estos, digo, y aquí nos falta hablar de la animación japonesa, bueno, la animación en Asia, principalmente en Japón, en China, en Corea. Pero recuerden que estos países pues estuvieron en guerra durante muchos años. Entonces, bueno, no entre ellos, sino con otros países. Entonces, muchos de los registros de estos pues se perdieron, ¿no? Entonces, pues ese desafortunadamente es algo que tenemos que vivir con ello. Luego está Marie-Georges Jean Méliès, que vivió del año 1861 a 1938. Fue un ilusionista y cineasta francés, famoso por liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos en los albores de la cinematografía. De hecho, pues era bastante creativo Georges Méliès, y una de las cosas que impactaban es que Georges Méliès trabajaba en sus películas, pero también actuaba en sus películas. Entonces le gustaba involucrarse en todos los proyectos, ¿no? Méliès era un prolífico innovador en el uso de efectos especiales. Descubrió accidentalmente Stop and Trick en 1896 y fue uno de los primeros cineastas en utilizar múltiples exposiciones, lo que veníamos hace rato de los fantasmas, esas exposiciones de diferentes planos. Bueno, pues eso, la fotografía en lapso de tiempo, el time lapse, y las disoluciones de imágenes y los fotogramas coloreados a mano. De hecho, eso de los fotogramas coloreados a mano pues fue una técnica que ya se había patentado en los estudios Pathé y que bueno, él adoptó, ¿no? Gracias a su habilidad para manipular y transformar la realidad a través de la cinematografía, Méliès es recordado como un mago del cine. Y de Georges Méliès hay un clásico que es Viaje a la Luna, que fue creado, bueno, esta era la compañía de Georges Méliès, que se llama Star Film, ¿sí? Estaba en París. Y bueno, esta es la obra más reconocida y más aclamada porque, bueno, pues es donde aparece la famosa escena de la cara de la luna con el proyectil ahí, ¿no? Y se fijan, por ejemplo, aquí es la utilización de planos. Todo lo que es el fondo es pintado a mano, pero daba la ilusión óptica de tener una perspectiva, de tener una profundidad, pero eran planos, literalmente. Como lo que hoy en día hacen, por ejemplo, en el caso de eh, la pantalla verde, que ahora todo lo hacen de forma digital, pero que esto pues obviamente para entonces era pues pintado a mano y se colocaban y se ponían ahí y pues obviamente tenían esa característica, ¿no? Y todos los fondos eran así, similares. Sí, ahí por ejemplo están construyendo la nave, ¿no? Que según esto va a ir, pero todos los fondos son pintados a mano, ¿no? Nada más son presentados como a plano. Miren aquí, por ejemplo, están como que en una azotea y aquí están viendo la plataforma de lanzamiento. Pues estos tubitos que están sacando ahí una especie de humo para representar pues todo este. Aquí de hecho está tirando agua, ¿no? Este, y bueno, ahí ya los meten en su capsulita para que se vayan, ¿sí? Y bueno, ay, 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 ah.
Espérame, se me fue. A ver, déjame voy a poner mute. Y ahí, bueno, ya lo lanzan. Y ahí está la escena icónica de la luna, ¿no? La cara esa tétrica de la luna. Y ahí como va acercándose al proyectil y ahí cayó el proyectil, ¿no? Y bueno, ahí aparecen otros elementos durmiendo en en la luna, siendo capturados por unos lunáticos. Y bueno, al final de cuentas se escapan, se van y se aventan. Pero me da risa que se avientan todos. Este vato se avienta con con la cápsula, la jala y se va ahí un batillo de estos, un monito de esos. Total que llegan, caen ahí con los ajolotes. Ah, ay, no, no, no. Espérame, es que se quita la barrita. Entonces llegan, lo reciben todos. ¿Y cómo termina todo? Pues con un bailecito, poniendo a bailar, poniendo a bailar al prisionero, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pero bueno, está interesante esto. Hay otro que es muy similar, que se llama El viaje imposible y básicamente es como van viajando. Miren, aquí está lo de los fotogramas pintados a mano. Estos eran pintados a mano, literal, ¿sí? Y obviamente pues tenían esta posibilidad de hacerlo. Y en este caso era un submarino que se iban y viajaban o un tren, algo así. Pero el tren luego iba por la nieve y luego iba por el agua y y luego al espacio y bueno, ahí está, ¿no? Pero todo esto que ven a color era pintado a mano, pintado a mano. Ahí va el submarino y ya, ¿no? Finalmente llegan. Y pues, ¿cómo terminamos? Con baile también. Está muy padre. De hecho, en YouTube, si buscan Georges Méliès Doodle, se hizo un homenaje a Georges Méliès, no me acuerdo si fue no sé cuántos años de su natalicio o de su fallecimiento, y se hizo un doodle, a ver si lo puedo poner aquí. A ver. mm, Espérenme. A ver. YouTube. Si ustedes buscan, déjenme ver si está viendo. Ok, sí. Eh, George Méliès Doodle. Google Doodle. No lo voy a poner porque si no me lo va a censurar a mi Google. Pero por ejemplo hicieron este homenaje donde hicieron una vista 3D. Te ponías tú unos lentes tridimensionales y entonces podías ver en todo el entorno, ¿no? Luego lo hicieron a forma de video y luego está un making of, que es cómo hicieron todo el proyecto de desarrollo de la idea y eso, ¿no? Entonces, si lo ven, si lo buscan ahí en YouTube, así como George Méliès Google Doodle, véanse estos tres. Están bien cortitos, 2 minutos 11 y 3:11. En el primero ustedes pueden moverlo hacia donde quieran. El segundo solamente es video y el tercero también es nada más un video. ¿Ok? Bueno, y finalmente James Stuart Blackton, que fue un cineasta y productor de películas mudas. Recuerden que todo esto era en blanco y negro, entonces las cosas de color pues, realmente no salían. Entonces había que buscar la manera de representarlas para que pudiesen verse de forma, entenderse sobre todo. Descubrió el cine a través de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison que también participó en un invento, creo que se llama el kinetoscopio,
que es pues básicamente es un visor de películas para una persona, pero ustedes pueden pensar, ay, bueno, un viewfinder, ¿no? Algo que podías escanear. No, hombre, era una cosota, como un ropero ahí, donde podías ver tu película, ¿no? Ah, dicho sea de paso, muchas de estas cosas, pues obviamente estaban hechas de forma no casera, pero sí que no eran para ser producidas en masa, ¿no? O sea, eran hecho uno, dos, tres y eran contadas las personas que lo tenían. Después, pues se hicieron de forma artesanal, haciendo un poco más, pero mucho de esto, pues estaba hecho de forma manual. Es considerado el padre de la animación estadounidense y fundó los Vitagraph Studio. En sus películas usaba tanto la técnica de stop motion como los dibujos animados. De hecho, es uno de los primeros en utilizar dibujos animados, no con personajes principalmente, o sea, no con personajes considerándolos como elementos base de su animación, pero sí que eran los que utilizaba para la representación de esto. Autor de Humorous Faces o Funny Faces, la primera película de dibujos animados cinematográficos sobre soporte argéntico, ¿sí? Este soporte argéntico era un tipo de marco donde se podían poner las filminas o las placas, ¿sí? Y bueno, el proyecto lo generó en 1906 con una duración de 1 minuto y 20 segundos. Y es este, 1906, Vitagraph Compañía. Este, y básicamente son dibujitos, ¿no? Y ahí va haciendo. De repente se ve por ahí hay una mano, porque pues acuérdense que eran fotos, entonces de repente no alcanzaban a quitar la mano o algo, y entonces pues por ahí se ven, ¿sí? No sé si lo alcanzaron a ver ahí la mano. Les va a encargar tarea que se fijen cuántas veces aparece la mano. Ah, no es cierto, porque salen muchas, ¿no? Y se fijan, empieza dibujando bien. O sea, era una combinación de video, o sea, de grabación de video, y después simplemente hacía la separación y cambiaba algunos ciertos elementos con con algunas, por ejemplo ahí, ¿no? Que es stop motion. Foto, hacía, foto, hacía, foto, hacía. ¿Ok? Entonces, diferencias, ¿no? Y ahí se ven, ¿no? Como los manchones del gis, porque obviamente iba borrando y luego iba generando y luego ya iba distorsionando todo lo que estaba generando ahí. Y luego, pues obviamente se va haciendo ahí. Voy a adelantar un poquito, a pesar de que no es muy, muy largo, pero para evitarnos de que no los censuren. Y ahí, por ejemplo, lo que hizo fue hacer la corrida de adelante hacia atrás. ¿Sí? O sea, a la inversa. El trazado hasta el borrado. Y aquí, por ejemplo, utilizó recortes, pero también utilizó dibujos. ¿Sí? Donde obviamente, pues en algunas partes, pues eran recortadas. Las movía, tomaba la foto, las movía, tomaba la foto. Stop motion, básicamente. Cuando lleguemos a la parte de stop motion van a entenderlo. Y luego, por ejemplo, borraba algunas partes. ¿Dónde está? Ahí, por ejemplo, eso está dibujado. Obviamente se ve lo que está dibujado, lo que no. El brazo no está dibujado, está moviéndose. Y ahí, ahora sí ya está dibujado. ¿Ok? Y bueno, estos tres personajes fueron los que marcaron una época de dentro de eh, dentro de la historia de este tipo de, de cine que hoy en día pues conocemos como animación. Déjenme, voy a buscar uno para que veamos las, las primeras, los primeros ejercicios, los primeros inventos. A ver, es que no encuentro el. ah, ok, a ver.
Tu. Permítame. No se me desespera. A ver. Aquí está. Ok. Eh, ver, vista. A ver, ¿cómo lo veo en pantalla completa? Ver, pantalla completa. Aquí está. Tamaño de pantalla. Ah, caray. No me deja ver. Ver, pantalla completa. Ahí está. Bueno, estos son los inventos que se crearon o los principios dentro de la animación. El primero de ellos es de Joseph Antoine Ferdinand Plateau, que creó el fenaquistiscopio, que era básicamente un disco con unas ranuras sobre las cuales se ponían una serie de dibujos y entonces al momento de darle vuelta se veían ahí como si el dibujo estuviera moviendo. Pues en realidad es que estaba girando esto, ¿no? Esto corría a 16 fotogramas por segundo. Hay que decir que la velocidad a la cual el ojo humano puede captar movimiento a máximo es hasta 24 cuadros por segundo, que de hecho es a como corría antiguamente el cine. Y de hecho es uno de los formatos de frames por segundo que se utilizan comúnmente tanto en la animación como en el cine. ¿Ok? Este, como les digo, esto pues obviamente lo podíamos hacer de forma artesanal en volúmenes, pero pues no era algo que este, tuviera que juntarse toda la gente en un teatro para ver esto, ¿no? Esto te lo llevabas al salón de tu casa y había de diferentes personas, diferentes personajes, entonces pues obviamente los movías. En 1894, Tomás Alva Edison crea el kinetoscopio, que era el proyector personal. Por eso les decía, parece un closet. Y todo lo que vemos ahí son filminas, o sea, son tiras de película, bueno, tiras de fotografías que pues obviamente se reproducían y pues ahí se veían, en este caso, por medio de este visor. Era el primer proyector individual. Luego vemos el zotropo, un invento de William George Horner, que era estos cilindros que se les metía dentro en una tirita de papel con los dibujitos, se metía dentro, entonces se giraba y entonces se veía en los espejitos como si estuviera realmente algo viéndose. Es como cuando tú ves la grabación de una hélice, que de repente ves, empiezas a ver y luego ya no ves y ya nada más ves la hélice, los tres elementos. Bueno, es esto, ¿no? La diferencia es que como en este caso sí variaba, pues sí vemos esta, todo tiene que ver con movimiento al final de cuentas. Si los elementos están en movimiento con una cierta velocidad, volveremos a ver. Hace poco estaba viendo Lucy, que es la película esta de Scarlett Johansson, y estaba diciendo, no, ¿qué pasa si por ejemplo vemos un coche pasar? Y lo vemos varias veces, pero vamos aumentando la velocidad, dice. Y vamos a ver, llegaba a un punto donde estaba dando tantas vueltas que parecía que no existía, pero ahí estaba, porque era demasiado rápido como para verlo, pero ahí sabíamos que estaba, ¿no? Si le dábamos pausa, ahí estaba el, el coche. Bueno, pues así es, todo tiene que ver con velocidad y con la captación que puede llegar a tener el ojo. Eh, Luego, bueno, está James Stuart Blackton, que empieza con sus inventos de la animación y el cine mudo, el stop motion. Emil Cole hace también un tipo de animación que era básicamente rayar o pintar sobre la película directamente, o sea, no hacía el dibujo, el trazo en una hoja y después le tomaba la fotografía, no, él lo hacía directamente sobre el frame, lo cual evidentemente era mucho más trabajo.
Si ustedes buscan Emil Cole en YouTube, aparece este corto animado. Está muy raro, está bastante bizarro, pero les recomiendo que lo vean. Luego, ya con el stop motion y con muchos de los avances de esto, el cineasta polaco Ladislav Starevich hace una película, un corto con insectos. Él le gustaba mucho la utilización de estos personajes, pero resulta que pues eran él era, ay, ¿cómo se dice cuando es? Le gusta mucho en, en- ay, ay, se me fue la palabra. Entomólogo, algo así, ¿no? Que le gustan los insectos. Y entonces él quería utilizar insectos reales, pero se daba cuenta que cuando los quería utilizar eran demasiado frágiles y entonces se desquebrajaban. Obviamente ya estaban disecados y eso. Entonces, entomólogo, creo que es la palabra correcta. Entonces hizo escalas de los insectos y entonces hizo una, este, un corto animado que creo que se llama La venganza del camarógrafo, que básicamente es una historia, como les digo, que no era para niños, era para adultos y bueno, es uno de los más reconocidos, ¿no? Luego Winsor McKay, que fue reconocido porque uno de los que eh, combinó la presentación en vivo con los dibujos animados, pero también de los primeros en utilizar la rotoscopía. Utilizaba un personaje que se llama Gertie el dinosaurio, entonces él aparecía en un escenario, presentaba al dinosaurio y como él ya sabía qué pasaba, pues él ahora sí que le decía al dinosaurio, a ver, abre la boca. Entonces el dinosaurio abre la boca, pero pues él sabía qué pasaba, ¿no? Y luego se metía atrás del escenario y aparecía en pantalla él como si estuviera parte del dibujo animado. Entonces para la gente era así como que, ¿cómo le hizo? ¿Cómo está interactuando? ¿Cómo es que se metió a la película? Etcétera. Pues obviamente eran formas de ilusión que atraían a la gente pues a ver este tipo de espectáculos, ¿no? Esta máquina no es la de Raúl Barré, pero sí tiene que ver con Raúl Barré, porque Raúl Barré es el creador de la pivotadora o el cálculo de imágenes que se llamó Sistema Slash, que fue la precursora a la máquina de la rotoscopía, que es esta, la máquina rotoscópica de los hermanos Fleischer. Los hermanos Fleischer fueron los primeros en sacar la rotoscopía como parte de la animación, o sea, sí stop motion, pero utilizaban la referencia de la rotoscopía para poder hacerlo. Cuando lleguemos al tema de rotoscopía, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a entender cómo trabaja la rotoscopía como tal, que básicamente era la cadena de grabar, redibujar y ponerle el estilo propio. Y esto lo hicieron los hermanos Fleischer en 1914 y de hecho es uno de los sistemas que utilizó Disney, que utilizó Warner, que utilizaron tantos estudios de animación y que la verdad pues al día de hoy de hecho todavía se sigue utilizando. Em, Cuando llega la parte del cartoon, que son estos dibujos animados que ya no eran historias nada más contadas por personajes inanimados, sino que ya empiezan a tener un rostro, pues empiezan con personajes como el de los hermanos Fleischer, que era Coco el payaso, que básicamente era uno de los hermanos Fleischer. Si ustedes buscan hermanos Fleischer en YouTube, van a encontrar varias animaciones. Obviamente, pues aquí ya no las pongo por cuestión de tiempo, pero si ustedes las buscan van a entender mucho. De hecho, pues yo les recomiendo que las hagan porque son realmente inspiradoras. Hay una donde sale bailando él, que es como el velorio de Betty Boop, como que pasó mejor vida. Pero creo que salió un video hace poco donde toman el mismo estilo, ¿no? De hecho, em, el videojuego de Cuphead es, toma mucho el estilo de dibujo animado de los años 20, 30, ¿no? Otro personaje que está creado por los hermanos Fleischer era Bimbo el perro, que era pues un personaje muy callejerón, muy con una característica muy particular.
Y bueno, también controversial, ¿no? Recordemos, los dibujos animados no eran para niños. Eran dibujos animados creados para adultos, para entretener a los adultos, para divertir a los adultos, pero no estaban pensados en los niños. Betty Boop, que bueno, también fue considerada como la pareja de Bimbo el perro. De hecho, esta era una primera versión. Después evolucionó a lo que conocemos ya con el personaje de Betty Boop. De hecho, en México se tomó el personaje para ponerle como marca de un refresco que se llama Lulu, que es de la marca Pascual, que también ahí hay un debate entre el Pato Pascual que utilizó durante muchos años el personaje del Pato Donald, pero al no tener registro en México, pues no había ningún problema, ¿no? Ya después, pues digo, de hecho, este, lo registraron, Pato Pascual lo registró, el personaje del Pato Donald como Pato Pascual, y después, pues por cuestiones de propiedad intelectual, pues decidieron cambiarlo, ¿no? Renovarlo, pero ustedes buscan Pato Pascual, van a encontrar por ahí al Pato Donald. El personaje de Betty Boop fue inspirado en la actriz Helen Kane y fue diseñado por Green Natwick. Otro personaje también muy popular que era este personaje de Popeye el Marino, que fue creado por los hermanos Fleischer y por Elsie Crisley Segar, que fue pues obviamente parte del universo de los hermanos Fleischer. Luego ya vienen, pues obviamente, el salto de Disney como uno de los principales productores dentro de el cine de animación, implementando la primera película a color, ¿sí? Que en este caso fue un cortometraje y el largometraje a color, que fue lo que más llamó la atención, que fue Blancanieves y los siete enanos, por ahí de 1970 y algo, no, 1960 y... Ay, ya no me acuerdo. Pero después vamos a ver un poquito más acerca de esto. Blancanieves fue la primera película largometraje a color. Antes hubo varias películas que de hecho Disney fue el primero que incluyó la banda sonora y el audio integrado a la película en una serie de cortos que se llamaban Silly Symphonies, que metía música y que metía audio y que metía eso. Y ya en Disney, en Blancanieves, pues puso esto. Y ya después de ahí, pues todo el emporio que conocemos. Luego viene unos irreverentes que eran los hermanos Warner y la hermana Warner Dot, este, quienes apostaron por una serie de personajes que pues hoy en día los conocemos como los Looney Tunes, que de hecho se llamaban fantasías animadas y, y que era este tipo de pequeños eh, animaciones o cortometrajes que tenían como principales personajes al Bugs Bunny, al Pato Lucas, Porky, Speedy González, etcétera, etcétera, etcétera. Un mundo que pues, se creó paralelamente, contrario a todo lo que presentaba Disney, que era pues este mundo de hadas y esto. Warner era más irreverente y bueno, siempre ha buscado esa línea separada de la parte de animación. Que ahora tristemente pues ya no es ni lo que antes era, por muchas cuestiones de tipo administrativas principalmente, ¿no? Todo cambió cuando Warner hizo eso porque se abrió el mundo, hizo la apertura de lo que antes estaba para el cine con la inclusión de la televisión. Las señales de televisión abrieron un mundo para la posibilidad de la creación de otro tipo de producciones y es donde ahí William Hanna y Joseph Barbera crean un mundo fascinante de animación enfocada al público infantil o al público familiar, que en este caso pues eran personajes como los Picapiedras o los Supersónicos, que fueron los primeros que ellos desarrollaron, y después fue creándose un mundo pues interminable, ¿no? El Oso Yogi, Tiro Loco McCain, em, el Capitán Cavernícola, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un mundo interminable de personajes que, bueno, después inundaron la televisión con este tipo de cosas. Y en México, pues fueron bastante consumidos, ¿no? Don Gato y su pandilla, de hecho, fueron creados por ellos, o bueno, fueron producidos por
por Hanna-Barbera. Bueno, Hanna y Barbera, porque son dos personas, nunca han sido una sola, o nunca fueron una sola, eran dos personas, Joseph Hanna y William Barbera. Y bueno, creo que sí, esta era la última filmina. Pues bueno, muchachos, espero que estos antecedentes les hayan servido, em, les hayan ayudado a comprender un poquito más de la animación. Vamos a ver todavía algunos elementos históricos. De hecho, por ahí les voy a compartir una, un video para que puedan ustedes verlo en la tranquilidad de su casa, donde habla un poquito de la animación, la historia de la animación a nivel mundial, para que entiendan aquí en la parte de diferentes épocas y tiempos bélicos, la animación en otros países, en otros continentes, los máximos expositores, las técnicas de animación que aplicaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien, cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima clase. Bye bye.